Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Valdés García, mi matrícula es la 2401-2903. El presente video corresponde al reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles de la Licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo es el licenciado Alfredo Hernández Pérez. Análisis del caso. A continuación procederé a analizar el caso presentado. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins Phillips de Nueva Zelanda para la adquisición de material médico y equipo hospitalario por un valor de 2 millones de pesos. Las negociaciones se realizaron por correo electrónico y el contrato se firmó electrónicamente el 30 de enero de 2020, estableciendo un plazo máximo de entrega de 3 meses. Sin embargo, en junio de 2020, al recibir la mercancía, el hospital constató varias inconsistencias. Se recibieron abatelenguas en lugar de apósitos, faltó una máquina de oxígeno y el embalaje de 3 camas estaba defectuoso. Desarrollo en preguntas y respuestas argumentadas. 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Las partes celebraron un contrato de compraventa mercantil internacional, según el artículo 371 del Código de Comercio Mexicano, que conceptualiza la compraventa mercantil de manera análoga a los principios generales del derecho mercantil internacional. Este contrato tiene por objeto que una parte, el vendedor, se obligue a transferir la propiedad de unos bienes y la otra, el comprador, a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. En este caso, el laboratorio neozelandés actuó como vendedor y el hospital español como comprador de bienes muebles, material médico, destinados a una actividad comercial, servicio de salud, lo que encuadra perfectamente en esta figura jurídica. 2. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Por qué? Sí, definitivamente. Ese es un contrato de carácter internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de acuerdo a la Convención de Viena de 1980, es el instrumento jurídico de referencia para determinarlo. Su artículo primero establece que la Convención se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. En este caso, el vendedor, Collins Phillips, tiene su establecimiento en Nueva Zelanda y el comprador, Caminemos Juntos, en España. Como ambos países son estados contratantes de la Convención, el contrato es internacional por definición. 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Se identificó un contrato internacional celebrado por correspondencia electrónica o e-contracting. Las negociaciones se realizaron mediante intercambios de correos electrónicos, culminando con una firma electrónica. La Ley Mexicana de Firmas Electrónicas, en su artículo segundo, define la firma electrónica y le otorga validez jurídica. A nivel internacional, la ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico establece que la información no puede ser denegada efectos jurídicos por el solo hecho de estar en forma de mensaje de datos. Por lo tanto, el intercambio de correos y la firma electrónica son perfectamente válidos para formar un consentimiento vinculante. 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones se desprenden de la naturaleza del contrato de compraventa, regulado principalmente por la Convención de Viena de 1980. Para el vendedor, el laboratorio Collins Phillips, entregar la mercancía, artículo 30, entregar los bienes, las camas, máquinas, etcétera, y transmitir su propiedad. Entregar bienes conformes, de acuerdo al artículo 35, los bienes deben ser de la cantidad, calidad y descripción requerida por el contrato y estar envasados o embalados de la manera convenida. La entrega de batelenguas en lugar de apósitos y el embalaje defectuoso constituyen una violación clara de esta obligación. Entregar los documentos relacionados con las mercancías, de acuerdo al artículo 34, como facturas, manuales o certificados de garantía. Para el comprador, hospital, caminemos juntos, pagar el precio, de acuerdo al artículo 53, pagar el precio convenido en el tiempo y lugar estipulados en el contrato. Recibir la mercancía, de acuerdo al artículo 60, es tomar las medidas que razonablemente puedan esperarse para permitir al vendedor efectuar la entrega, como recibir la mercancía y revisarla. 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Al no haber una elección expresa de la ley aplicable por las partes, se debe aplicar las normas de derecho internacional privado para determinar la ley competente.
Dado que España y Nueva Zelanda son parte de la Convención de Viena de 1980, esta se aplicará automáticamente para regir el fondo de contratos, de acuerdo a artículos primero y sexto, ya que el contrato es entre partes de estados contratantes. Para aspectos no regulados por la Convención, como la validez de la firma electrónica o posibles vicios del consentimiento, un tribunal determinaría la ley aplicable basándose en sus normas de conflicto. Por ejemplo, podría aplicarse la ley del país con el cual el contrato presente los vínculos más estrechos, que probablemente sería la del vendedor, Nueva Zelanda, o la del lugar de ejecución característica, la entrega de la mercancía en España. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a la que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? El hospital, como comprador, tiene varias opciones previstas en la Convención de Viena de 1980 ante un incumplimiento esencial del vendedor. Exigir el cumplimiento de acuerdo al artículo 46, podría exigir la entrega de sustitutos de las mercancías no conformes, la máquina faltante o los apósitos correctos, o el saneamiento de los embalajes defectuosos. Exigir la reparación de los daños y perjuicios, de acuerdo al artículo 45 y 74, tiene derecho a ser indemnizado por los daños sufridos a consecuencia de incumplimiento, lo que incluye el lucro cesante y el daño emergente. Reducir el precio, de acuerdo al artículo 50, podría proponer una reducción del precio proporcional al valor que las mercancías entregadas efectivamente tengan en el momento de la entrega. Declarar la resolución del contrato de acuerdo al artículo 49, podría declarar el contrato resuelto si el incumplimiento del vendedor constituye un incumplimiento esencial, es decir, si resulta en un perjuicio tal que le priva de lo que tenía derecho a esperar del contrato. La entrega de productos completamente distintos a batelenguas contra apósitos podría configurar este incumplimiento esencial. 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? La resolución o cancelación del contrato es una opción disponible pero no automática. Como mencioné según el artículo 49 de la Convención de Viena, para que proceda es necesario que el incumplimiento sea esencial. La entrega de abatelingos en lugar de apósitos es probablemente un incumplimiento esencial, ya que son bienes totalmente distintos y de valor y utilidad diferentes para un hospital. La falta de una máquina de oxígeno también es grave. Sin embargo, los embalajes defectuosos de las camas por sí solos probablemente no constituyan un incumplimiento esencial, pero sí darían un derecho a exigir su reparación o una reducción de precio. Por lo tanto, sí se podría declarar la resolución del contrato por el cumplimiento esencial en parte de las mercancías, pero el hospital debe notificarlo al vendedor dentro de un plazo razonable después de que haya descubierto o debió haber descubierto el incumplimiento de acuerdo al artículo 49. Conclusión. Para prevenir futuros conflictos en contratos internacionales como este, recomendaría incluir las siguientes cláusulas. Ley aplicable y jurisdicción. Una cláusula que define expresamente la ley aplicable. Ejemplo, se regirá por la Convención de Viena de 1980 y el foro competente para resolver disputas. Ejemplo, tribunales de la Ciudad de México o arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional. Cláusulas de Incoterms. Especificar un Incoterm con CIP o TAP que delimite claramente las obligaciones de cada parte respecto a los costos y riesgos del transporte. Especificaciones técnicas detalladas. Un anexo técnico que describa con extremo detalle cada producto, sus modelos, especificaciones, normas de calidad y tipo de embalaje requerido. Protocolo de inspección y recepción. Establecer un procedimiento para la inspección de la mercancía en origen y o destino. Los plazos para formular reclamaciones y las consecuencias de una recepción no conforme. Cláusula de limitación de responsabilidad y penalización por retraso. Definir montos de penalización por día de retraso en la entrega y límites máximos de responsabilidad por daños indirectos. La inclusión de estas cláusulas proporciona una certeza jurídica, reduce la ambigüedad y establece mecanismos claros para resolver incumplimientos, protegiendo los intereses de ambas partes en una operación de comercio internacional. Esto concluye el análisis del caso. Muchas gracias por su atención.